historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bueno, pues para hablar del personaje que nos está hablando hoy, que estamos escuchando, que era ni más ni menos que Galtieri, para hablar de la Guerra de las Malvinas, hoy contamos, como es habitual en este programa, que es su programa, en Cita con la Historia, ni más ni menos que con Pedro Fernández Barbadillo, y luego con un invitado de lujo también, que es el buen amigo, el coronel Paco Vendala. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Es que te veo que con los horarios cambiados. Sí, no, es que los tengo cambiados, no te voy a engañar. Y con eso, bueno, a ti al menos te dejan salir. Sí, eso es verdad, sí, viene siendo un aliciente, lo que pasa es que estoy saturado de tanto salir, la verdad, y de esos madrugones que nos damos, ¿eh? Bueno, y de las noticias que llegan, con las continuas trolas, mentiras, corrupciones, contradicciones de este gobierno infame. Fíjate que eso es lo que peor estoy llevando, manejar una información que es tremendamente trágica, que es contar muertos, porque nosotros damos la información tal y como es, y eso es muy complicado mentalmente, ¿eh? Muy complicado. Muy complicado. Eso es quizás lo más duro de todo esto, ¿no? Encontrar... Desde luego, y oye, además, yo creo que lo agrava el saber que hay otros países que son mucho menos ricos que España, como Hungría, Grecia, Polonia, Portugal, ¿tal? Letonia, Lituania, que tienen muchos menos muertos que España porque actuaron antes. Sí, sí. Se dieron cuenta sus gobiernos, que los hay de todos los colores y colorines, se dieron cuenta de lo que venía y tomaron medidas tan sencillas como prohibir actos multitudinarios, como cerrar las fronteras o limitar la entrada de extranjeros y de las zonas de riesgo, y empezar a comprar material tan sencillo pues como esas mascarillas que en España ahora cuestan varios euros cuando antes costaban céntimos. Sí. Yo creo que eso es lo peor, o sea, darse cuenta de que estamos en manos de impresentables, de incompetentes, y también que quedan algunos millones de españoles dispuestos a perdonarles a estos cualquier cosa, incluso que hayan matado a sus abuelos, porque son los suyos. Fíjate que es que la manipulación, la izquierda no conoce límites en el arte del engaño, y luego el problema es la izquierda por un lado, y luego los que están dispuestos a quererse lo que les interese quererse. Punto. El otro día un presentador a sí mismo se calificaba de maricona y bolchevique, no sabiendo que eran términos que son antagónicos, entre otras cosas, porque los bolcheviques se ejecutaban en mariconas, como él se denomina, no lo digo yo, lo digo él, lo decía él. Pero claro, también el bolchevismo está reñido con la libertad, que esa es otra de las cosas. Desde luego, ese presentador que dices, en la URSS de Lenin no habría podido hacer su programa, bueno, ni en la de Brezhnev. No. Pero también te digo que igual que con este gobierno que padecemos, a mí me decepcionó mucho ver en la polémica que ha habido esta semana a cuenta de ese programa, cuyo nombre me niego a decir, pues me he dado cuenta de que hay mucha señora católica de derechas y demás que ve ese programa. Es un programa infame dedicado a sacar trapos sucios o quién se acuesta con quién entre gente absolutamente prescindible, parásitos sociales, gente que no ha aportado nada en la vida. Bueno, pues ahí tenías a las señoras de derechas delante, no digo a todas, pero sí a muchas señoras de derechas, delante del televisor, tragándose ese programa y tragándose sobre todo el ambiente putrefacto que transmite. Bueno, luego también, oye, que muchos de izquierdas que van de intelectuales han reconocido que lo ven. Así que, pero bueno, yo creo que el programa que vamos a presentar hoy es dedicado sobre todo al aspecto militar de la Guerra de las Malvinas. Para eso vamos a llamar a Francisco Vendala,
es otro ejemplo de cómo hay gobernantes canallas que con tal de mantenerse en el poder son capaces de dejar que, en el caso de España, que mueran miles de ciudadanos, sobre todo casos de personas mayores y de sanitarios, y por otro lado, en el caso argentino, pues de provocar una guerra. Porque, bueno, ellos creían que no iba a haber guerra, eran tan listos, que creían que su machada pues se iba a saldar o iba a acabar con una negociación en la cumbre entre ellos y el gobierno británico con Estados Unidos, pues apretando a los británicos para que llegase a un acuerdo. Uh-huh. Si me permites empezar ya para dejar paso a Vendala, que yo creo que es el que más tiene que aportar, sobre todo porque él escribió pues hace en el 85, 84, escribió con otros dos camaradas militares un libro sobre la guerra de las Malvinas, en el que aportaba mucha información exclusiva que le pasaron pues otros militares, tanto argentinos como británicos. Bueno, pues empecemos explicando que la junta militar que gobernaba el país desde el año del golpe de marzo del 76, en la que se habían ido turnando diversos jefes militares, pues llega a este año 82 pues, totalmente desgastada. Es cierto que habían acabado con el terrorismo de extrema izquierda, pero a un coste tremendamente humano. Y fíjate, porque, oye, vamos a ver, o sea, no hay que explicarlo y hay que subrayarlo. O sea, sus grupos de tareas, como se llamaban, no se limitaban a detener terroristas y hacerlos desaparecer en unos casos. No, es que cogían al terrorista, al vecino del cuarto y al que pasaba por la calle. O sea, hubo mucha gente que no tenía nada que ver con el terrorismo, o sea, con poner bombas, porque oye, hay que subrayar que antes del golpe de Estado, de marzo del 76, desde principios de los 70, había grupos terroristas de extrema izquierda, algunos, sobre todo los montoneros, que eran los más activos, que provenían del peronismo, y como tuvimos aquí a Eduardo Ford hace unas semanas para hablar del peronismo, que provenían incluso de Acción Católica, matando, poniendo bombas, asaltando cuarteles, secuestrando, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que no se puede hacer es reprimir con esa violencia, como hicieron los militares, y sobre todo una violencia indiscriminada en la que incluso participaron otros sinvergüenzas que se dedicaban a secuestrar gente para luego pedir rescates. Fíjate, perdóname, yo que he estado en Argentina, que he estado con veteranos de las Malvinas, pero todos reconocen que el golpe, la población general, fue bien recibido, ¿no? Fue bien recibido para poner un poquito de calma en el caos. Lo que pasa es que aquello derivó en lo que nunca tenía que haber derivado, ¿no? Efectivamente, y luego se dieron situaciones curiosísimas, como que Argentina tenía el apoyo de la URSS y del bloque socialista en los organismos internacionales como Naciones Unidas y sus agencias. Sí, sí. O sea, para la URSS y los socialistas, el militar malo era Pinochet. Sí, sí. Ese sí era de extrema derecha, lacayo de la CIA, etcétera. En cambio, la Junta Argentina no era tan mala. Y luego era algo, vamos a decir, popular, nacional. ¿Y sabes por qué pasaba eso, Javier? Porque la URSS, que era incapaz de alimentar a su población, pues tenía que comprar toneladas y toneladas de trigo a Argentina. Sobre todo después de que invadiesen ellos Afganistán. Es que aquí se nos olvida cómo era la Guerra Fría, sobre todo los jóvenes no tienen ni idea de la tensión que había en esos años. Bueno, con motivo de la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, Estados Unidos dejó de vender trigo a ese país. Hoy tiene narices, O sea, la patria del proletariado y el faro de la humanidad progresista y avanzada era incapaz de cultivar cereales para alimentar a su población y tenía que comprárselos a países ultracapitalistas como Estados Unidos, como Canadá, como Australia y como la Argentina de la Junta. Fíjate, ahora que comentas, uno de los mayores aliados que tenía la Chile de Pinochet, que por cierto hay que ver cómo quedó Argentina y cómo quedó Chile, que Chile siempre ha sido el país bandera por excelencia en cuanto a economía y
y tranquilidad, ¿no? Donde se invertía, en Argentina daba miedo invertir, en Chile no tanto. Claro, uno de los mayores aliados de Pinochet era la China comunista, ¿eh? Eso era curioso que tenía unos acuerdos comerciales muy importantes Chile con el Partido Comunista Chino, ¿no? Bueno, claro, es paradojas que internacionales. bueno, es que las relaciones internacionales Claro. se guían no solo por principios ideológicos, sino también y sobre todo Eso es. por principios, chicos, de geopolítica, de estrategia e históricos. Pero China tiene salida al Océano Pacífico y Chile está en la misma cuenca al otro extremo. Eso es. Luego te interesa extenderte, oye, como Brasil tiene o trata de tener presencia en Angola, no solo por la cultura común portuguesa, sino también porque, claro, están cada uno al otro extremo del Pacífico. Efectivamente. Y por lo mismo que los británicos se hacen con las Malvinas. O sea, las Malvinas eran un archipiélago desolado que está muy cerca de la costa argentina y que, bueno, pues había presencia española intermitente. De ahí no había absolutamente nada. Y encima es un clima muy frío. O sea, no había bosques, por supuesto no había ganado, no vivía nadie. Incluso en la segunda mitad del siglo XVIII hay un momento en el que se hacen presentes, bueno, primero los franceses, pero vamos, eso se soluciona debido a los pactos de familia que había entre España y Francia, pero también aparecen los británicos y se asientan. ¿Para qué? Chicos, pues para tener un fondeadero que apuntase, que les permitiese recalar para luego atravesar el estrecho de Magallanes y penetrar en el Pacífico. Es por el mismo motivo por el que en las guerras, al principio de las guerras napoleónicas, los británicos le arrebatan la colonia del Cabo a los holandeses. Así que bueno, pues como, claro, oye, los viajes en barco de vela duraban meses. Por ejemplo, el tornaviaje que se hacía desde Manila a Acapulco podía durar como mínimo 3 meses. O sea, 90 y tantos días. Y podía superar holgadamente los 100 días, incluso los 120 días. O sea, 4 meses en alta mar. Sí. Y a partir de los 4, 5, 6 semanas, si no comes alimentos frescos, o sea, verduras, frutas, más, aparece el escorbuto. O sea, por eso hacía falta este tipo de fondeaderos donde poder, pues, descargar a los enfermos y poder cargar alimentos frescos. Bueno, pues cuando se producen las independencias de los virreinatos españoles, pues España abandona completamente esa zona y las Malvinas quedan en una especie de limbo con la misma indefinición con la que habían estado durante la corona española. Es decir, bueno, sí, soberanía, pues sí, de las provincias unidas del Río de la Plata, pero sin apenas presencia humana más que de vez en cuando. De vez en cuando pues llegaba un barco, cazaban unos leones marinos o soltaban unas ovejas, estaban unas semanas y se volvían. Hasta que los británicos se hacen definitivamente con ellas dentro de su plan de expansión mundial, que sobre todo sucede después de haber vencido a Napoleón, hacia 1815. Oye, una expansión pues por todo el mundo, pues en la India, en África, y sobre todo ir haciéndose con pequeñas islas que les permitiesen este tipo de el mantenimiento de las rutas marítimas. Bueno, fíjate, entonces hay dos cuestiones muy rápidas antes de dar paso a Vendala, si te parece. La primera, ¿por qué empieza la guerra de Malvinas y si esta tuvo algo que ver con el desgaste de la Junta político-militar? Sí, pues efectivamente. Vamos a ver, desde que los británicos se hacen con las Malvinas en la década de los 30 del siglo XIX, pues fueron una reivindicación constante de los gobiernos argentinos. En cierto modo, como los gobiernos españoles con Gibraltar. Sin embargo, la Junta, que como ya decíamos, había acabado con el terrorismo de extrema izquierda, pero a un precio que le había provocado mucha impopularidad tanto dentro como fuera del país, la Junta además llevaba una política económica desastrosa, que es cierto que también venía de antes. La hiperinflación que padecía Argentina pues no era nada nuevo.
O sea, ya empezó en los años 60. Sí. Y entonces, claro, el régimen se estaba desmoronando, que además había perdido su razón de ser, que como insisto, era vencer al terrorismo de extrema izquierda, y fíjate que el 30 de marzo de 1982 hubo una manifestación enorme en Buenos Aires, convocada por el sindicato CGT, sindicato peronista, y bueno, solo en Buenos Aires, sino también en otras ciudades como Mendoza y Córdoba. Pero claro, la más espectacular la de Buenos Aires, que fue reprimida con dureza. No hubo muertos, pero sí hubo muchísimos detenidos. Y en ese momento la Junta, que estaba presidida por el general Galtieri, que es al que hemos escuchado al principio del programa, pues decide invadir las Malvinas como una simple operación de imagen. Es una salida desesperada de la Junta. Es decir, bueno, vamos a jugar la carta de la política exterior para unir al país y que nos aplaudan. Y por eso, literalmente, de un día para otro, y esto nos lo explicará Vendala con más detalle, la Junta ordena al Gobierno y al Estado Mayor al Estado Mayor que active el plan, la operación de Rosario se llama, de desembarcar tropas de infantería de marina en las Malvinas y en las islas Georgias del Sur, que todavía estaban más alejadas del continente americano, y advierte al Gobierno civil de que se va a hacer esto, pero literalmente de un día para otro. La manifestación fue el 30 de marzo y el desembarco el 2 de abril. Por supuesto, el gobierno civil de Argentina, que obedecía a la Junta, no pudo tomar ninguna medida económica, digamos, de comprar más armamento, de retirar activos de Gran Bretaña, ni de forjar alianzas con los demás países, porque es que encima la Junta estaba en un momento de exaltación nacionalista y en el año 78 estuvieron a punto de declararle la guerra a Chile por 3 islotes en el canal de Beagle. Que por cierto, ese enfrentamiento, esa reclamación, habían decidido presentarla las dos juntas militares al arbitraje de Juan Pablo II. Menos mal. Y de hecho Juan Pablo II fue el que intercedió. Hay una famosa foto en que Juan Pablo II visita Chile y visita Argentina. Sí, así es. Y bueno, luego ya en los años, a mediados de los 80, ya el conflicto se solucionó y el arbitraje dio la razón en todos los puntos a Chile. Pero vamos, esto ya es otro asunto. Entonces, pues simplemente para añadir unos datos más, pues esta guerra que sucede, provoca un grandísimo interés, porque es una guerra entre dos países occidentales, dos países además aliados de Estados Unidos, porque Argentina estaba colaborando con Estados Unidos en Nicaragua en la lucha contra los sandinistas. Y además, pues claro, atrae muchísimo interés, no solo periodístico, sino también político, militar y entre los dos bloques. Y dura desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, en el que los británicos toman otra vez la capital de las Islas Malvinas. Fue Stanley, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Port Stanley, que ellos, los argentinos, lo rebautizaron como Puerto Argentino. Sí. Otra cosa curiosa es que durante los días de la ocupación se cambió el sentido de circulación de los coches en las carreteras. Sí. Bueno, pues en esta guerra los argentinos tuvieron pues casi 700 muertos y los británicos pues 250 muertos. Además, se perdieron pues, varios buques y aviones. Y una cosa muy curiosa y muy lamentable, que le puedes preguntar a Vendala, es el altísimo número de suicidios que se produjeron entonces y sobre todo más tarde después entre los veteranos de los dos bandos, de los dos países. De los dos países, efectivamente. Es una cosa muy llamativa. Oye, Pedro, pues si te parece, luego volvemos contigo para los últimos 8 o 10 minutos para despedirnos, y vamos a llamar ahora a Paco Vendala y luego volvemos tú y yo a despedir el programa, Sí, vamos, añadir simplemente que el motivo de este programa es que ayer, 2 de mayo, se cumplió un aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano de la Armada Argentina por un submarino británico, y en ese hundimiento murieron más de 320
marinos argentinos. Eso fue la puntilla. Lo recuerdo perfectamente, porque, insisto, estaba en una manifestación de apoyo a Argentina frente a la embajada de Argentina, en la Plaza de la República Argentina. Todo, que es donde estaba la embajada. Y incluso pasamos ahí una noche al aire libre con varios amigos y con banderas argentinas y quemando banderas británicas para que te voy a engañar. Sí, para que no hubiese dudas de con quién estabais. Eso es. Pero Bueno, fíjate que ese hundimiento demuestra la impreparación con la que la Junta decide ir a la guerra. y luego es verdad que se enfrentan con el peor de los enemigos posibles, porque estaba Margaret Thatcher en el poder, apodada la Dama de Hierro, y no era por ninguna tontería, precisamente. Bueno, pero también te digo que en ese momento Thatcher estaba hundida en Sí. las encuestas, Sí. porque había llegado al gobierno en el año 79, estaba debido al invierno del descontento. Sí, con los mineros. Allí Sí. por las protestas de los sindicatos, como siempre tan simpáticos, porque habían dejado de suministrar carbón, estaban cortando el tráfico en las carreteras y había colas, también había inflación, que era lo que era muy frecuente en aquellos años en el mundo. En cambio ahora en Occidente no hay inflación, por mucho que los bancos centrales se dediquen a dar dinero a la gente y a las empresas. Pero fíjate y Thatcher estaba aplicando esas medidas liberalizadoras en la economía, pues, venta de empresas públicas, la retirada de apoyo público a los sindicatos, y la verdad es que no estaban dando el resultado en esos momentos. Uh-huh. Y entonces estaba muy hundida en las encuestas. Sí. Sin embargo, Thatcher decidió recuperar las islas, primero por vías diplomáticas y luego por la fuerza. Uh-huh. Que yo creo que eso lo habría hecho cualquier gobernante británico. No Español te aseguro que ninguno. Sí, eso es cierto, pero los británicos sí lo harían. Es como nos explicó nuestro amigo Javier López en los programas que dedicamos a la guerra de Vietnam, que él dice que quien empieza a desplegar tropas en Vietnam del Sur, primero es Kennedy, y luego lo hace Johnson, que era el vicepresidente de Kennedy, los dos demócratas. O sea, Johnson llega a trasladar más de 500.000 soldados. O sea, cuando las elecciones presidenciales las gana Nixon en el 68, había casi 550.000 soldados americanos desplegados en Vietnam del Sur. Y en Nixon quien acaba esa guerra, ¿eh? Cierto. Y Javier nos comentaba, decir, bueno, pues este es un asunto, como dicen en Estados Unidos, bipartidista. Dice, allí lo habrían mantenido o habrían intervenido los dos, cualquiera de los dos, o sea, o demócratas o republicanos, porque era parte de la estrategia de la Guerra Fría de parar la expansión del comunismo y ayudar a los gobiernos anticomunistas, ¿no? Pues eso mismo, probablemente, o lo más seguro, es lo que habría pasado de no estar Thatcher gobernando en Londres. Pero bueno, chicos, son cosas que, son diferencias políticas entre países serios como los anglosajones y países, no voy a decir de pandereta, aunque no se entiende, pues como los argentinos y los españoles. Que por desgracia tenemos unas clases políticas dedicadas simplemente a mantenerse en el poder al precio que sea. Pues, Pedro, si te parece, charlamos... Pues me llamas más tarde. Te llamo más tarde. Acabamos el programa entonces, después de lo que diga Paco Vendala y nos cuente sobre el aspecto militar de la Guerra de las Malvinas. Te mando un abrazo. Hasta ahora. Este suelo está muy sucio. Fillasa. Especialistas en instalación de suelos técnicos. Colocamos tu suelo. PVC, vinilos, moquetas, tarimas, cochos, cauchos, césped artificial, falsos techos y revestimientos murales, pavimentos ecológicos y suelos para gimnasios y polideportivos. Y también suelos sanitarios protegidos contra virus y bacterias. ¿A qué esperas? Pide tu consulta para el suelo que mejor te convenga en fillasa.es. Fillasa con Y. No te olvides, fillasa.es. ¿Quieres mejorar tu futuro? En el Centro de Estudios Profesionales Camino Real te ayudamos a conseguirlo. Nuevos cursos oficiales online, gran oferta de grado medio y superiores. Matrícula abierta desde el 3 de marzo. Infórmate en formacionprofesionalcr.com o en el 91 675 1535. Camino Real, ciclos formativos de calidad.
Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Pues seguimos en este programa y toca hablar ahora con el coronel Paco Vendala, Francisco Vendala, buen amigo de esta casa y buen amigo mío. Paco, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Pues bien, no estoy infectado, que es lo más importante. Hombre, yo veo que tú tampoco, ¿no? No, por el momento toquemos madera porque es lo que me faltaba ya, ¿sabes? Y mira que yo lo cojo todo, no te digo mal. Sí, yo lo cojo todo. Todo lo malo lo cojo yo. Oye, Paco, tú, bueno, todo bien, que eso es lo más importante. Sí. Yo recordaba, Paco Vendala escribió un libro hace ya, en los 80, un libro sobre la guerra de las Malvinas, ¿no? Pues sí, efectivamente, en el año 83 tuve esa suerte con dos compañeros, uno de ellos, por cierto, que falleció al cabo de 2 o 3 años por un accidente de tráfico, le rindo un homenaje aquí, aunque sea de pasada, y bueno, fue una primera incursión en el mundo de la historia. Quedamos muy contentos y ahí está publicado, ya está descatalogado por desgracia porque lo publicó la editorial San Martín, como sabes. Del Alcázar, ¿no? Sí, estaba vinculado. Sí. Efectivamente, sí, y ya desapareció. Tenía unos libritos muy majos que era de campañas, de guerras y demás. Y entonces, bueno, pues ahí tengo mucho, ese libro me dicen que en la editorial, en la librería Tercios Viejos se puede encontrar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues entonces espero que todo el mundo vaya a comprarlo mañana en masa, ¿no? Entonces ya sí que se descataloga del todo. Sí, muy bien, me alegro, mira, no lo sabía. Oye, Paco, hablando sobre la guerra de las Malvinas, hay mucho que contar. Se cometieron muchos errores, ¿no? Tú dices siempre que pierde quien más errores comete y viceversa. Cuéntanos los errores iniciales, los prolegómenos de esos errores. Claro. Bueno, yo primero quisiera darte un homenaje a ti y a Pedro Fernández Barbadillo por lo que habéis tratado en el tema de política y de ambientación histórico y demás sobre esta guerra. Sí. Ha sido magnífico, de verdad, además creo que es determinante tener en cuenta esa parte primera política porque fue la que arrastró después todo lo que es el tema militar. Así que de verdad, enhorabuena, lo habéis hecho muy bien y no es peloteo, que yo diplomático soy poco, así me ha ido en la vida. Luego otra cosa que quería decir es que yo me voy a ceñir al tema militar. Como decía el caudillo, hagan como Dios, no se metan en política, que decía, ¿no? Sí. Así estuvo, bueno. Y luego hay otra cosa muy importante, vamos a ver, hablamos a toro pasado, no va a ser crítica lo que voy a hacer cuando se hable de errores, sino porque es muy fácil decir, es que se equivocaron, hicieron esto mal al cabo de una serie de años, ¿no? No, en absoluto. Además, los posibles errores del mando no desmerecen nunca la heroicidad de los subordinados, que fue grandiosa, dadas las difíciles circunstancias con las que se encontraron por parte, sobre todo, de los soldados y de los mandos también allí en Puerto Argentino y demás argentinos, Eso que quede bien claro para los radioyentes. No se trata de hacer aquí una crítica destructiva, ni mucho menos. Pero bien, como tú has dicho, y me alegro que coincidas eso conmigo, yo espero que no tengamos telepatía, me saques otra serie de pensamientos, Javier, porque acabas de decir una cosa importantísima que poca gente conoce. Por el momento, eso es. Claro, ¿quién gana o quién pierde una batalla o una guerra? Pues muchos dicen, no, el que tiene más aviación, el que tiene más... No, dejémonos de historias. El que menos errores comete. Claro. Y el que mejor aprovecha los errores del otro. En general, como todo en la vida, en los negocios y todo, etcétera, muchas veces es así, ¿no? Claro. Entonces, si te parece, a tu pregunta ya entro directamente en la que me has hecho, pues vamos a ver los errores que se cometieron en los prolegómenos de la preparación de esta campaña, Javier. El primero, pues, fue el objetivo. Porque resulta que los argentinos recuperan, y voy a hablar siempre de recuperación, ni de conquista ni nada, porque fue la recuperación de una tierra que es suya. Pues lo hacen por una cosa muy clara. Ocupamos aquello, lo recuperamos y entonces obtenemos una posición de fuerza para obligar al Reino Unido a negociar sobre la soberanía, pensando en que el Reino Unido, bajo ningún concepto, se va a implicar en una campaña militar, sobre todo a tanta distancia. Yo creo que el principal error fue no darse cuenta de una cosa muy importante que no debemos olvidar también los españoles, porque además lo sufrimos en carne propia. El Reino Unido, Inglaterra, ha tenido siempre dos características y las mantiene. Una, son unos ladrones impenitentes.
por donde han ido por el mundo, han ido robando. Y lo que roban no es como Santa Rita, que después no lo devuelven. Y luego hay una cosa muy importante, son cabezones, son tenaces, tienen tesón, hay que reconocerlo. Sí. Y entonces, pues no podían permitir, digamos, pues que se les hiciera pipí encima, pues Argentina, no por Argentina, sino por ninguna nación, ¿no? Eso es un error de concepto muy importante, porque además los argentinos, el mando argentino, la Junta Militar Argentina, va a pensar casi hasta la mitad de la campaña, ya con los británicos implicados del todo, que aún podría haber una negociación. Y eso se implica que hay una serie de órdenes militares de contención, pues que quitaron a los argentinos pues una capacidad ofensiva que tenían que haber desarrollado. Luego, Javier, pues la fecha, la elección de cuando inicias una batalla, pues una campaña, una guerra es muy importante. En enero, la Junta Militar le dice al Estado Mayor argentino que, vaya realizando un planeamiento preventivo de una posible recuperación de las Malvinas, pero pensando siempre en finales del 82. Y aquí hay tres cosas militares muy importantes. El Reino Unido había decidido deshacerse de parte de sus mayores buques. Fíjate tú lo que es eso, precisamente para esa época, para la época de otoño. Iba a jubilar el Hermes y el Invincible, que eran los principales portaaviones, y también iba a jubilar buques de desembarco anfibios, que después los llevó allí, como eran el Irles y el Intrepid. Pero además hay una cosa muy importante, es que en marzo los británicos estaban realizando unas macromaniobras de tal manera que prácticamente buena parte de sus fuerzas, sobre todo las navales, estaban preparadísimas, estaban embarcadas, con material, con munición, con todo puesto, entonces lo tenían listo. Listo. Ahí, claro, estaban en el mar, estaban haciendo sus maniobras, tenían embarcada a los infantes de marina, tenían marcado su regimiento, su material, y entonces, claro, la reacción, eso lleva mucho tiempo, en el momento que se ven agredidos, digamos, la reacción para poner todo eso en marcha la tienen hecha, la tienen preparada. Eso le vino muy bien a los ingleses en el momento en que el error de cálculo de la invasión de Malvinas se produjo en el pleno de momentos. Claro. Fíjate tú lo que es, primero, tú no estás preparado para recuperar las Malvinas, digamos, ahora vamos a ir viendo poco a poco, militarmente no estás preparado para hacerlo el día en que lo haces, que es en abril, pero es que además los otros, no era además un secreto, que estaban en el mar, que tenían sus tropas, que tenían sus aviones, que tenían sus cosas, estaban municionados, etcétera, haciendo unas maniobras. Claro, les fue muy fácil responder, digamos, a esa recuperación de las marinas. No te olvides, Javier, que es muy difícil, lleva mucho tiempo, si te pilla fuera de juego, embarcar munición, embarcar gente, prepararlo, la logística, etcétera. Hoy día no se mueve un ejército como antiguamente con una pica o una aleta de sardinas. Y luego hay otra cosa importante, que es lo que tal vez menos se entiende. El binomio del avión Etendard, el francés y el Exocet, el Mirage, era fundamental, era la máxima tecnología que tenían los argentinos para este tipo de guerra. Bueno, pues resulta que en abril tenían únicamente 5 misiles Exocet, pero es que durante abril ya habían comprado y iban a recibir 20 más. Claro, cuando inician la recuperación, pues inmediatamente Francia les bloquea esa entrega de armamento, y todos nos imaginamos por qué, y entonces se quedan con solo 5 misiles Exocet, cuyo rendimiento después vamos a ver que fue magnífico, pero ya no tenían más. Entonces, Javier, imagínate ya en estos prolegómenos los errores que se cometen tan importantes, que luego se van a arrastrar y se van a engrosar como una bola de nieve que empieza a rodar y empiezan a pesar mucho sobre las tropas y sobre el desarrollo de la campaña. Fíjate, Paco, tú me hablas, hay varios errores más en los que se cometen en el aire, en el mar y en la tierra. Vamos a empezar por el aire. ¿Cuáles son los errores y cuáles son los aciertos? Pues vamos a verlos. Mira, fundamentalmente, Argentina tenía unos 193 aviones que podía utilizar allí. Los Mirage eran los más avanzados, pues tenía otros, los Púcara y demás, frente a unos 41 que llegaron a desplazar los británicos. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Las Malvinas están a 600 kilómetros del continente, de Argentina. Quiere decirse que los aviones argentinos tenían que volar 600 kilómetros, prácticamente casi 2 horas de vuelo,
tenían obligatoriamente que repostar en vuelo, que por entonces, año 82, lo del repostaje en vuelo era una cosa que se hacía casi experimentalmente todavía, no como hoy, que es una cosa. Bueno, para ellos tuvieron que convertirlo en una maniobra de rutina, y entonces era una maniobra bastante arriesgada. Pero es que eso les obligaba a que cuando llegaban y tenían que volver solamente podían estar sobre los objetivos, o sea, sobre las Malvinas o sobre los buques británicos 3 minutos. Imagínate, Javier, vuelas durante 2 horas, el cansancio, etcétera, además la tensión, y haces un repostaje en vuelo, el peligro, y luego solamente tienes 3 minutos para decidir a qué blanco le tiro y a qué blanco le doy. Madre mía. Entonces, claro, en cambio, los británicos, cuando ya acercan su flota, están a 175 kilómetros. ¿Eso qué hace? Pues que despegando de los portaaviones, los Harrier y Harrier y demás, podían estar sobre los objetivos, a su vez, ya entonces argentinos, en las mismas Malvinas, durante media hora. Media hora un piloto puede perfectamente evolucionar encima de sus objetivos, elegir tranquilamente sobre cuáles va a disparar y efectuar el bombardeo correspondiente. Esa ya, de entrada, te da una idea de qué error más grande es el que se comete por parte de la Fuerza Aérea, digamos, argentina. Claro, ¿cómo se hubiera subsanado esto, Javier? Pues muy sencillo, en Puerto Argentino, que era la ciudad más importante que había, vamos a decir, el pueblucho, ¿no? Allá había una pista de aterrizaje, una pista pequeñísima. Entonces los argentinos tenían que haber previsto, haber convertido Puerto Argentino en una base aérea de primer orden. Pero claro, es que hoy día los Mirage, para despegar, necesitan una pista que para construirla ya necesitan meter ahí una cantidad de mano de obra, de máquinas y demás impresionante. Pero no nos olvidemos de una cosa, Javier, hoy día un avión no es como los de la Segunda Guerra Mundial, y ni siquiera. Hoy día un avión necesita tener unos hangares y unos refugios a prueba de bombas donde se puedan guardar los aparatos, las municiones, para que no sean objetivo y vuelen por los aires, el combustible, los repuestos, la electrónica, etcétera. Es decir, convertir Puerto Argentino o el pequeño aeródromo en una base aérea, digamos, operativa para esta campaña, lo tenían que haber hecho contrarreloj y tenía que estar muy dispuesto. No fueron capaces, evidentemente. Tú imagínate lo que tenían que haber transportado para hacer una base aérea en toda regla. Ese es otro gran error que se comete en cuanto a lo que va a ser la guerra en el aire. Sí. Y luego repetimos lo de los Exocet. Claro, tienes 5 Exocet y no contaba con que Francia, los gabachos, ya sabes, nuestra experiencia también con ellos, inmediatamente les cortaron el suministro de los otros 20 que iban a recibir. Muy importante. Lo que pasa es que efectivamente todo lo que hacen es un cúmulo, si me permites, un cúmulo de errores, ¿no? Claro, por desgracia, pues es así, cometen una serie de errores. Claro. Pero ¿sabes por qué todo? Porque ellos siempre pensaron que los británicos no iban a implicarse militarmente y que por lo tanto iban a poder negociar, que era la idea siempre de la Junta Militar. Que no iban a llegar hasta ahí, porque mandar tropas desde el Reino Unido hasta las Malvinas, que ellos llamaban las FARC, las Falkland, efectivamente, y Forestall, iba a ser imposible, ¿no? Bueno, pues le salió mal la jugada, insisto, era una justa reivindicación argentina, pero que se vio en un cúmulo de errores. Oye, eso en el aire, y en el mar y en la tierra, ¿cuáles son los errores que tú destacas? Bueno, pero te voy a decir unas cuantas cosas más pinceladas más del aire que son importantes. Claro, los argentinos tenían una posibilidad, y era neutralizar, hundir, a ser posible, o dejar fuera de combate a los grandes buques británicos. En este caso, los portaaviones Hermes y el Invincible, y también los grandes buques de desembarco anfibio que eran el Irles y el Intrepid. Si hubieran logrado en una primera acción, cuando llegan estos buques allí, que tardaron 17 días, tardó la flota en llegar allí, si hubieran podido con esos 5 Exocet realmente hundir alguno de estos buques, muy posiblemente, Javier, los británicos se hubieran tenido que dar media vuelta. Pero, ¿qué pasa? Que no ocurre. El día 2 de mayo hunden el Sheffield, que era un destructor. Bueno, eso fue muy importante. El 25 de mayo logran hundir el carguero Atlantic Conveyor, que era una de las principales bases logísticas que tenía la flota británica. No te puedes imaginar el golpe que fue para los británicos el hundimiento del Atlantic Conveyor, porque es que llevaban de todo prácticamente ahí. Llevaban helicópteros hasta Chinook, llevaban impedimenta para 4.500 hombres. La cantidad de combustible, la cantidad de vitualla, la cantidad de comida, la cantidad de elementos incluso para construir pistas aéreas, todavía no se sabe, sigue siendo secreto. Y aquí hay una cosa muy importante, Javier, es que todo ese material lo habían dado los Estados Unidos, lo habían hecho llegar a la Ascensión, a la isla Ascensión, y allí es donde lo habían
montado lo habían cargado en este carguero. También porque lo quiero resaltar, porque es que los británicos tuvieron unos apoyos, que vosotros también habéis comentado, muy importantes de parte de Francia, Estados Unidos, en fin, y de Chile también. Entonces, ¿qué pasa? Claro que en la batalla aérea, digamos, hay una cosa muy clara, y es que los argentinos casi desde los primeros momentos pierden lo que es el dominio aéreo. Hoy día no se puede combatir en tierra si no tienes el dominio aéreo. El dominio aéreo. No. Eso es fundamental. Bueno, y eso lo pierden, fíjate, y claro, porque los británicos mandan portaaviones y tenían sus bases flotantes, ¿no? Claro, ese es el tema. Tú fíjate, por ejemplo, cuando están desembarcando en el desembarco anfibio en la bahía de San Carlos, después hablaremos de ella cuando hablemos de los errores en el combate en tierra, toda esa flota se ha concentrado en un espacio muy pequeño. Los argentinos se volcaron con todos sus aviones, los pobrecitos, los que tenían entonces, que no eran idóneos para ese tipo de combate, estuvieron 5 días allí sobre ellos, perdieron 17 aviones, 10 pilotos, ¿sí? Pero no consiguieron bajo ningún momento parar lo que era el desembarco anfibio, ni el suministro a esas tropas que ya habían desembarcado, ¿sabes? Es que además hubo un problema muy importante, y es que las espoletas que ajustaban los argentinos contra esos buques, pues cometieron un error. Eso ahí no queda muy claro si es un error de los propios argentinos o de las propias espoletas, de tal manera que prácticamente la mitad de ellas tocaron a buques, pero una vez introducido el misil dentro del buque, en vez de explosionar dentro del buque, salía por el otro lado y explosionaba afuera, porque las espoletas estaban mal calibradas. Madre mía. Entonces tú fíjate qué pena, podría haber hecho un estrago terrible en la flota británica, pero no lo consiguieron, primero porque sus aviones ya no eran los adecuados, y segundo porque ese problema de fallo de espoletas hizo que por lo menos la mitad de los misiles que lograron tocar buques no sirvió para nada más que para abrir un agujero sin más. Bueno. La heroicidad de los pilotos hay que reconocerla, tremendo. Nos quedan 12 minutos, a ver cómo nos repartimos el tiempo. Sí. Pues muy rápido, mira. Si te parece, hablamos entonces de la guerra en el mar. En el océano. Ya hemos dicho ese tema de las millas, hemos dicho la diferencia y demás. Vale. Los argentinos intentan una primera acción con su 25 de mayo, que es el portaaviones, y con el general Belgrano, pero resulta que primero los aviones que lleva el 25 de mayo apenas tienen que despegar con poco combustible y con menos munición por temas climáticos y también por temas técnicos, con lo cual su ataque aéreo inicial a la flota británica no sirve para nada. Y encima los británicos consiguen hundirles el general Belgrano con 2 torpedos que procedían de la Segunda Guerra Mundial, no eran modernos, con lo cual, ¿qué le ocurre? Pues que la Armada Argentina decide ponerse a refugiarse en sus puertos y no vuelve a aparecer. General Belgrano tiene 232 muertos, que son la mitad de los muertos que tuvo Argentina en toda la campaña. Es decir, solo con el hundimiento de ese buque, de ese barco, del acorazado, la mitad de los fallecidos mueren ahí. Sí, efectivamente. El acorazado General Belgrano, que era uno de los supervivientes del ataque a Pearl Harbor, imagínate también. Era muy importante, tenía su artillería, tenía 152 milímetros, podía hacer fuego a 20 kilómetros. Pensaron meterlo en Puerto Argentino como, digamos, artillería de costa, pero no llegó, se hundió, y entonces el 25 de mayo el portaaviones, con sus 2 o 3, con sus buques escoltas, se tuvo que refugiar ya, y la Armada, ahí sí que la Armada Argentina, pues bueno, siempre se ha dicho que no llegó después a ser muy heroica. También, claro, poner tus pocos buques que te quedan para que te los destruyan, pues bueno, hay que pensárselo. Es decir, en vez de estar peleando, fueron a refugiarse al puerto. Ya no vuelve a aparecer. Entonces los argentinos se encuentran que, por supuesto, no tienen ni siquiera capacidad ofensiva en el mar y el dominio aéreo lo tienen ya prácticamente perdido. Entonces la cosa queda en tierra. Y debido al tiempo, si te parece, pasamos a los errores. A los errores de tierra. Hemos visto, siempre se dijo que después del hundimiento del Belgrano, aquello ya la guerra estaba perdida, ¿no? O estaba desmoralizado. Bueno, el tema es que se podía haber ganado yo creo que sí se hubiera puesto en un brete a las tropas británicas una vez en tierra, porque evidentemente sus posibilidades logísticas habían disminuido mucho, y además la flota británica le quedaba poco tiempo de estar en el mar porque tenía que repostar y demás. Para finales de junio tendrían que dar la vuelta de todas maneras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Primero, las tropas argentinas que se llevan son todas de reclutas. No son profesionales. Sí, su capacidad es pues la de los reclutas, no pobrecitos. Héroes todos, menos el 5º Regimiento de Infantería Marina. ¿Por qué? Porque las unidades más importantes se dejan en la frontera sur
entre Argentina y Chile, porque en el año 78 habían estado a punto de llegar a las manos. Sí, sí. Entonces Argentina no se fiaba de Chile. Claro, y inicia una guerra contra el Reino Unido no llevando tropas de élite, sino de reemplazo, para que nos entendamos. Claro, ese es el problema. Para empezar, ese es un gran error, con lo cual pues se va a notar, aunque su comportamiento fue extraordinario, y vuelvo a remarcarlo. Heroico. Claro, hay una cosa muy importante. Cuando estamos en tierra, ellos hacen en el aeródromo de Puerto Argentino, meten una serie de aviones, insuficientes, y ¿qué es lo que ocurre? Pues que tienen una isla muy grande, apenas tenían allí unos 7 o 8 mil hombres para defender todo. Eso es imposible, tienes que elegir qué defiendes. Entonces viene el problema, me van a hacer un desembarco anfibio, ¿dónde lo van a hacer? Los ingleses ahí tuvieron una gran habilidad. Primero, solamente los argentinos habían podido minar Puerto Argentino. ¿Con qué? Con 37 minas de la Segunda Guerra Mundial, insuficiente. Todo el resto del litoral estaba sin minar, con lo cual, para un desembarco anfibio, ideal. Facilísimo. ¿Y qué hacen los ingleses? Pues cogen San Carlos, Bahía San Carlos, que está justo al otro lado de la isla, al otro lado de la isla, de Puerto Argentino me refiero, porque es una bahía muy profunda, les permite meter prácticamente toda su flota, y además está en las antípodas, vamos a decir, de Puerto Argentino, donde los argentinos han puesto la mayoría de sus tropas. Eso es un problema, también un error de los argentinos. ¿Qué es lo que ocurre cuando desembarcan los británicos y consiguen meter sus tropas? Los argentinos dan la orden de resistir en vez de organizar acciones ofensivas, de contraatacar, etcétera, etcétera. Ahí no hay una voluntad de vencer, Javier. No. Eso se paga. No hay ninguna voluntad de vencer, y eso se acabará pagando también, claro. Se paga, claro, efectivamente. ¿Qué hacen los británicos? Cometen un error. Están preocupados de su avance a Puerto Argentino, tiene que ser de oeste a este, y ven que hay una posición que es la que ellos llaman de Goose Green, Bahía del Ganso, que consideran relativamente fuerte. Entonces le quieren dar, digamos, una lección a los argentinos diciendo que nosotros somos capaces de hacer todo lo que nos empeñamos. Derivan hacia Bahía del Ganso, también evidentemente para eliminar esa posición, porque va a amenazar su flanco derecho en ese avance oeste-este, y resulta que ahí en Bahía del Ganso tardan 2 días en tomar esa posición argentina, que se defiende con uñas y dientes. Los británicos se quedaron espantados. Pero a partir de ahí tienen el camino libre para llegar a Puerto Argentino. Tardaron de todas maneras 15 días. Lo que siempre dijo el comandante del 5º Regimiento de Infantería Marina, que era la unidad de élite que tienen allí, no le dejaron contraatacar a esas unidades británicas, y él después siempre ha dicho que se arrepintió de no haber desobedecido esa orden, porque posiblemente con un contraataque los británicos tenían problema de abastecimiento y a lo mejor podía haber puesto un brete. Y entonces el hecho, claro, ese es otro gravísimo error. Si el mando está dispuesto a contraatacar porque lo ve más o menos claro sobre el terreno y no se le permite que contraataque, es decir, había poca voluntad de ganar esa guerra, o querían hacer daño y no insuficiente, no lo sé, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta que ya el dominio aéreo pertenecía a los británicos. Y hay que tener en cuenta que entonces yo creo que el mando argentino, y es verdad que tienen sus conversaciones, sus consejos allí de guerra, y deciden que, bueno, pues para qué hacer sufrir más a los soldados con sus problemas de abastecimiento, ya no se les podía abastecer, el frío y demás, y entonces, bueno, eso es lo que pesa muchas veces en el mando, esa es la soledad del mando, Javier, ante una situación difícil. Es entregar la vida por completo o decir, vamos a salvar el mayor número de vidas posibles. El problema, Javier, yo creo también es que cuando entras en batalla o en guerra, debe ser a muerte. Claro. Porque si no, es mejor no entrar. Sí. ¿No crees? Si no, es mejor no entrar. El caso es que la Junta Militar Argentina no pasó por sus momentos más heroicos, ¿verdad? Con este asunto. Efectivamente. Yo creo que además ahí todo este cúmulo de errores en parte proceden, como ya habéis dicho vosotros al principio, y se van pagando después, pues de que la Junta Argentina pensó siempre una negociación, y cuando se abre una campaña militar, aparte de los errores ya cometidos, después tampoco quiso echar la carne en el asador. Como tú bien acabas de decir, la situación argentina era muy complicada dentro. Claro, y eso, fíjate que esa derrota se llevó también a la Junta Militar por delante, ¿eh? Se llevó por delante a la Junta Militar y en cambio le dio las elecciones a Margaret Thatcher. Sí, y Margaret Thatcher, que estaba también en un momento débil que hemos comentado, de esto sale fortalecida. Claro, muchísimo, porque estaba también comprometida. También hay que tener en cuenta pues que los ingleses pues tuvieron el apoyo de Estados Unidos, tuvieron el apoyo de Francia, y los chilenos se tomaron su pequeña venganza porque dejaron penetrar en su territorio a comandos
ingleses, que lo cual ponía muy nervioso también a los argentinos. También se realizaron sobre todo digamos, actividades de guerra electrónica y de espionaje y demás, pues claro, en contra de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena también eso, ¿no? Sí. Pues Paco Vendala, ha sido un placer tenerte aquí y comentar sobre estos asuntos, sobre ese libro tuyo de hace tantísimos años ya, ¿eh? Sí, hace mucho. Yo era entonces más joven, ahora sigo siéndolo, que no te valga la duda, ¿eh? Oye, yo, si me lo permites, quería terminar, por si me dejas un segundo, con algo muy importante, y es que Malvinas argentinas y Gibraltar español. Eso es, bueno, pues yo eso lo suscribo, que lo sepas también contigo, sin ningún problema. Pues Malvinas argentinas, Gibraltar español, y la pena es que no se hubiese hecho... bueno, fíjate que en la ONU, España, si no me equivoco, se abstiene en la condena a Argentina, cosa que comete un gravísimo error, calculo, porque fíjate que en los años 40, cuando el bloqueo a España, Argentina nos prestó todo su apoyo y España se lo devolvió en modo de abstención y no apoyando más que nada al régimen, me refiero a la reivindicación argentina, ¿no? Claro, efectivamente, que encima es como tirar piedras sobre tu propio tejado. Sí. Pero ya estamos en el año 82, Javier, nuestros radioyentes saben la evolución histórica de nuestra pobre y sufrida España, pues desde entonces, como vemos ahora, ¿no? Bueno, ya sabéis que para los socialistas todo empezó en el año 82 con Felipe González, la televisión, la seguridad social, todo empezó con ello. España no existía hasta el año 82, que fue precisamente la decadencia de la España contemporánea, empieza precisamente en el año 77, si me apuras. Sí, incluso a veces antes algunas cosas, medio siglo ya, Javier, a veces pasa el tiempo, no nos echamos la vista atrás, medio siglo de decadencia que llevamos y que estamos pagando tan gravemente, incluso con tantos muertos ahora, como por haber dedicado el dinero, haberlo despilfarrado en vez de tener un país como podríamos tener maravilloso y perfectamente estructurado para este tipo de cosas como es la epidemia vírica. Sí, sacan pecho sobre la sanidad pública cuando la sanidad pública hace 40 años que desapareció porque se la cargaron y la convirtió en la sanidad autonómica. Sí, señor. Te mando, Paco, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias como siempre por haber participado aquí con nosotros en Radio. Te mando un abrazo y ganas de verte, Paco. A vosotros muchas gracias, a todos los radioyentes, y a cuidarse. Un abrazo. Bueno, seguimos adelante en este programa. Vamos a despedir el programa con Pedro Fernández Barbadillo. Hemos escuchado al gran Paco Vendala sobre esos errores que se cometen en el aire, errores que se cometen en tierra, en el océano, y errores que se cometieron también por mar, tierra y aire, ¿no? También hemos hablado de los apoyos. Hay cosas curiosas que nos va a contar ahora Pedro Fernández Barbadillo. Pedro escribió un artículo hace ya unos cuantos años sobre los aviones que Perú envió a Argentina. Pedro, ya estás de nuevo con nosotros, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, dispuesto a dar la puntilla a este programa tan entretenido que hemos tenido. Mira, o al menos a mí me lo ha parecido. Quedan 6 minutos. Tú escribiste un artículo en el 2017, en Libertad Digital, sobre la soberbia de los militares argentinos, pero también comentabas una curiosidad, ¿no? Que es el asunto de los aviones peruanos, ¿no? Así es. Mira, Argentina y Perú tenían una relación de amistad y alianza muy larga, venía desde hacía décadas. Y entonces, muestra de esta amistad es que Perú llevó los asuntos diplomáticos de Argentina cuando se produjo esta ruptura entre los dos países por la operación que hemos visto, la operación militar de conquista de las Malvinas. Bueno, pues fíjate que el gobierno de Perú era ya un gobierno civil. En Perú había habido un régimen militar de izquierdas, o sea, no todos los militares son de derechas, pese a lo que diga las víctimas de la LOCSE, el régimen del general Velasco Alvarado. Entonces había como digo, un presidente además civil y de centro derecha, Fernando Belaúnde. Y este señor estaba muy preocupado por la inminente victoria de los británicos, y así se lo dijo a varios militares argentinos que fueron a hablar con él en Lima. Dijeron, ya que ustedes van a perder, que los ingleses, no, decían los argentinos, vamos a ganar, ustedes no tienen ni idea. Esa es la soberbia de los estilo Fraga. Y además ustedes no saben de esto. Ustedes no han estudiado el parlamentarismo británico como le he hecho yo. Digo, sí, claro, lo estudiaste, pero con una beca pagada por el Estado español, porque fuiste embajador ahí. Y demás.
Y volviendo a Belaúnde, él estaba convencido de que los británicos iban a ganar, pero hizo lo posible por ponérselo difícil. Ya habéis hablado tú y Paco Vendala de la colaboración de Chile y Estados Unidos con Gran Bretaña. Bueno, pues Perú, dentro de lo poco que podía, ayudó también a Argentina. Una de las ayudas fue desplegar aviones militares en el sur del país para fijar a su vez a la aviación chilena en el norte de Chile, de manera que no pudiesen amenazar a los argentinos más hacia el sur, en la zona de los Andes. Y también le hizo un gran favor, que fue vender aviones militares a Chile. A Chile. Pero esos aviones llegaron tarde, o sea, hasta el punto de, por ejemplo, fueron 10 aviones de combate Mirage M5P franceses, y para que llegasen a tiempo, las tripulaciones peruanas los llevaron en vuelo secreto. Sin embargo, ya llegaron tarde. Y fíjate cómo son las cosas. Luego, claro, te quejas de lo que te pase. Por ejemplo, los argentinos rompieron esta amistad con Perú, los argentinos presididos por Carlos Saúl Menem, peronista, porque en el conflicto que tuvieron los peruanos con los ecuatorianos en el año 95, Argentina estuvo vendiendo armas a Ecuador. Ya ves, las cosas estas. Y más curiosidades. Es que los británicos han dejado muchas cuentas pendientes en el resto del mundo. Y uno que se las quería pasar al cobro era Menachem Begin, primer ministro israelí, también de centro derecha. También. Es decir, Menachem Begin de Israel apoyó a Argentina en la guerra de las Malvinas. Sí, envió desde abrigos para tropas a elementos como, tanques suplementarios para que los cazas argentinos pudiesen hacer los vuelos de ida y vuelta, porque si no llegaban, no tenían combustible suficiente. Y esos tanques, tanques también, el otro material del que hemos hablado, para disimular las huellas de Ismael, y pues apareció Perú como comprador de ese material. Lo compraba Perú y se lo daba se lo entregaba a Argentina. Se lo vendía a Perú, pero llegaba a Argentina. Oye, y otra todo esto estaba ahí clarísimamente rastreable. Luego se supo que esto se hacía así con conocimiento de las tres partes, de Israel, de Perú y de Argentina. Oye, y por último y no menos importante, Libia también apoyaba a Argentina, la Libia de Gaddafi, ¿no? Pues sí, no era de derecha, la verdad. No. Bueno, pues Libia había sido una semicolonia británica después de la Segunda Guerra Mundial, antes lo había sido italiana, y hasta prácticamente lo fue hasta el golpe de Gaddafi en el año 68, me parece, 68 o 69. Bueno, pues Gaddafi también tenía cuentas pendientes con los británicos y ofreció a Argentina armamento. Un avión Boeing voló de Argentina a Libia y regresó cargado de armas. Pero fíjate que mientras estaba sobre África, los británicos, que no se chupaban el dedo, a lo mejor también tenían información de Estados Unidos, pues descubrieron el Boeing y estuvo a punto de ser atacado por cazas británicos. Y muchas de estas armas, al parecer, según investigaciones de periodistas argentinos, acabaron directamente en las Malvinas sin pasar siquiera por Buenos Aires. Pero este armamento que les mandó Gaddafi era armamento soviético, de fabricación soviética, y los argentinos no sabían cómo manejarlo, ni sabían descifrar las instrucciones de los manuales que estaban en cirílico. Como hemos comentado con Paco, fue una guerra que error tras error y llevó al desastre final a Argentina, a la derrota final, ¿no? Efectivamente, fue una guerra canallesca, porque como hemos dicho al principio, es una decisión que tomó la Junta Militar, pues como simplemente una salida de honor, una maniobra política, o sea, no había ahí petróleo ni otros recursos para tratar de sobrevivir al desgaste por su pésima gestión en todos los campos. Y los militares argentinos, la cúpula militar argentina estaba convencida de que no iba a haber guerra
porque iban a conseguir que los británicos se sentasen a negociar gracias a la presión de Estados Unidos. Pues Pedro, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo fuertísimo y la próxima semana continuamos aquí hablando en Cita con la Historia. Un programa que me ha gustado mucho, muy entretenido. Espero que a todos nuestros oyentes también. Te mando un abrazo, Pedro. Muy bien, otro para ti, para los oyentes, y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Dios mediante. Adiós.